Saludos amigos, qué bueno reencontrarnos con ustedes nuevamente a través de nuestra plataforma digital de RNN, Canal 27 Noticias RNN. En esta oportunidad tenemos con nosotros ex ministro de Educación, miembro del Comité Político del PLD y también ex canciller de la República. Con nosotros Andrés Navarro. Buenas, bienvenido. Hola, un gusto, María, estar aquí en tu espacio y también un saludo a todos los amigos que nos están dando seguimiento. Estamos enterados, Andrés, de que ciertamente está buscando la Secretaría del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué acciones pretende implementar Andrés Navarro para lograr ese resurgimiento del Partido Morado? Bien, María, estamos frente a un gran reto en el Partido de la Liberación Dominicana. Resulta que ahora que hemos pasado a ser un partido de oposición, debemos hacer todo un proceso de revisión, de autocrítica y también de proyección del PLD hacia el futuro. Para esto nos hemos dado el noveno Congreso Ordinario José Joaquín Vido Medina. En el Partido de la Liberación Dominicana, los congresos ordinarios están abocados a hacer reformas estatutarias y también a la elección de los estamentos de dirección de nuestro partido. Precisamente hace unas semanas, pues terminamos la primera etapa de transformación del partido a nivel estatutario y ahora nos encontramos en plena etapa de proceso de elección de nuestra directiva. En ese contexto, ahora de lo que se trata es de lograr que esos estatutos nuevos se lleven a la práctica y la figura que tiene mayor responsabilidad en ese proceso de transformación es el secretario general porque es el funcionario ejecutivo del partido. Y con esa perspectiva es que he visto que tengo todas las condiciones para que los compañeros del Comité Central puedan considerarme como su nuevo secretario general. Vemos que el PLD atravesó por una situación difícil tras la salida de muy altos dirigentes de la agrupación. Eh, ¿Cree usted que el partido pueda lograr volver al poder en un periodo de 4 años? Estamos hablando ya. Si hacemos el trabajo que corresponde, que espera la ciudadanía, sí. Nosotros podremos retomar la conducción del Estado en el 2024, pero eso no nos lo van a regalar. Tenemos que merecérnoslo, tenemos que hacer la labor correspondiente. Y la primera tarea es transformar de manera transparente, sincera, efectiva a toda nuestra organización. Transformar no quiere decir negar el pasado, muy por el contrario, es partir del pasado, reconocer todos los valores, virtudes, todo lo que hemos generado para bien para la población dominicana y a la vez también reconocer nuestras faltas, nuestras ausencias para ser mejores. Los partidos, como cualquier organización social, son perfectibles y esa capacidad de mejora constante va a depender de la autocrítica, de su dirección, de su membresía. Así es que el mejor espacio para esos fines es un Congreso ordinario, que es lo que estamos desarrollando. También tenemos que recuperar la cohesión interna. Hemos pasado por un proceso de desprendimiento de algunos dirigentes, de algunos sectores internos del partido, y esto amerita de una recomposición. Igualmente, tenemos que retomar el desarrollo de la confianza respecto a la sociedad, que es clave para la legitimidad de cualquier organización política. Si hacemos todo esto de manera oportuna, entonces estaremos en condiciones de constituirnos en la referencia indudable del pueblo dominicano. Hay que recordar que durante los últimos 8 años el PLD estuvo gobernando con la figura del presidente Danilo Medina. Hizo un gobierno que llenó de muchos, digamos, de mucho valor social a la población, impactó directamente en la calidad de vida de la gente. Ese referente amerita de una organización política que le dé vigencia frente al pueblo. Y eso sí nos va a permitir retomar la conducción del Estado, no solamente desde en la presidencia, sino en los diferentes niveles de gestión de gobierno en el 2024. Andrés, hablemos de un reconocido dirigente, miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana, que en entrevista en este espacio dijo
que desarrollar unas elecciones en medio de la pandemia del COVID-19 y como se encuentra la situación ahora mismo, desencadenaría otra crisis política en el PLD. Estamos hablando de Luis de León, quien dice Ajá. que no está de acuerdo del proceso que se está llevando a cabo dentro de la organización y que eso podría producir nuevos enfrentamientos dentro del partido. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, no podría estar de acuerdo. Yo respeto mucho al compañero y una persona que tiene muchos méritos en nuestro partido, pero realmente difiero de una opinión de esa naturaleza por el hecho de que en política hay tiempos, hay momentos que son ineludibles, porque nadie te espera en política. Cuando nosotros nos propusimos hacer el noveno Congreso, después de los resultados de las elecciones, muchos compañeros eran de opinión de que eso debíamos dejarlo para tiempos después, ¿no? A lo mejor para finales del presente año 2021, esperando que pasara un poco el rezago que deja siempre perder en unas elecciones. Pero resulta que tenemos una gran responsabilidad con respecto al pueblo dominicano y es constituirnos en el balance como principal partido de oposición frente al partido que está en el gobierno, lo que podríamos decir en teoría del Estado, el contrapeso que amerita toda democracia. Y esto implicaba que el PLD se reconstruyera a sí mismo para estar en condiciones de hacer una labor de intérprete de las causas sociales como partido de oposición y generar ese contrapeso. No nos iban a esperar. Si no hacíamos lo que hemos hecho, era otro que iba a llenar el espacio, porque en política, aquel que deja el espacio abierto no puede pensar que se lo van a guardar para cuando esté en condiciones de asumirlo. Tiene que asumirlo con todos los riesgos. Y por eso, ya que hicimos la reforma estatutaria, ahora, ¿quién va a llevar a cabo esa reforma estatutaria? Tiene que ser la nueva directiva del PLD, seleccionada por métodos democráticos como lo estamos haciendo. Y por eso urge que agotemos, en este caso, para el próximo domingo, el 14, pues las elecciones del Comité Central y posteriormente la elección del presidente, el secretario general, el comité político y los incumbentes de las diferentes secretarías. Nunca, esto María, nunca tú tienes las condiciones perfectas para actuar en política. Y por eso se amerita de inteligencia política, de inteligencia incluso emocional muchas veces. Entiendo. El PLD es un partido con muy buenos miembros intelectuales, capacitados, eso no se puede negar, pero una pregunta que todos tenemos que hacer en algún momento, ¿haría falta el liderazgo de Leonel Fernández dentro del PLD? Dentro del PLD, no, en absoluto, en absoluto. Nadie es indispensable en ninguna de las organizaciones. Como bien dicen, los cementerios están llenos de indispensables. Somos seres humanos, somos sustituibles, somos perfectibles. Hay personas, hay seres humanos que se creen imprescindibles, pero eso es un grave error de ego que acuñan a veces algunos líderes que han sido muy alabados, muy exaltados. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana hemos ido creando, y más ahora que nunca, una cultura de equipo, esa cultura de equipo que concibió y fomentó el profesor Juan Bosch. Hoy en día estamos retomando esto, estamos logrando una construcción de un liderazgo que se base más en los méritos del trabajo, que se base más en la efectividad del juicio sobre las coyunturas específicas. Y en el presente, pues tenemos un líder que es Danilo Medina, que ha construido su liderazgo no por el culto a la personalidad, sino al contrario, por el fomento al trabajo en equipo, que ha permitido que otros dirigentes del PLD puedan pues ir avanzando en su liderazgo también. Y esa es la ventaja. Yo recuerdo cuando era canciller María, que estábamos en una asamblea de la CELAC, presidentes y cancilleres de América Latina, y cada presidente tenía un turno
para presentarse a la asamblea. Y cuando tocó el turno del presidente Pepe Mujica, para entonces presidente de Uruguay, él expresó en su discurso que la grandeza de un líder se mide por la cantidad de liderazgo que genera a su paso. Y esto es clave. En la medida en que tú eres un líder, que trabajas en equipo y que ese trabajo en equipo le da espacio a los componentes del equipo de crecer también el liderazgo, en esa medida tú vas perpetuando tu organización. Y al perpetuarse tu organización, también queda la trazabilidad del desarrollo de tu liderazgo a través del liderazgo de otros. Y así, esto es lo que estamos fomentando hoy en el PLD. Por eso tú ves que en este proceso de elecciones hay tantas caras nuevas en el PLD, tantas figuras que son de diferentes, digamos, estamentos de la sociedad, pero que son todos PLD. Y eso no era posible cuando Leonel estaba dentro. Bueno, vamos a dejar ese juicio a los demás. Yo lo que sé es que hay líderes que abren espacio para que otros puedan seguir sus riendas. Hay líderes que no lo abren. Ya dejemos al pueblo dominicano que ubique a cada quien en el lugar que le corresponde. Navarro, ¿usted mantiene sus aspiraciones presidenciales? No, no, porque colide la pretensión de ser secretario general de nuestra organización con cualquier tipo de aspiración, no solamente presidencial, podría ser a senaduría o alcaldía, no. Cuando tomé la decisión de postularme a secretario general, es decir, al ejecutivo del PLD, tomé también la decisión de sacar de mi agenda política cualquier tipo de aspiración. Y esto fue una decisión sabia de la plenaria del Congreso, de establecer por estatuto que ni el presidente ni el secretario general de la organización pueden ejercer funciones designadas o electivas en su ejercicio dentro del gobierno. Esto va a permitir que el secretario general pueda dedicarse a tiempo completo a la gestión del partido, que es lo que pretendo hacer si el Comité Central me selecciona como secretario general. El PLD hoy más que nunca necesita de que le dediquemos tiempo, de que pongamos la vista a toda la transformación que debemos llevar a cabo en nuestro partido. Tenemos que hablar de justicia, porque muchos funcionarios de la pasada gestión, bueno, no muchos, varios, están siendo perseguidos por la justicia por diferentes casos de corrupción. Muchos dicen, no, eso se trata de una persecución política o una estrategia del actual gobierno para destruir lo poco que queda del PLD. Lo poco Nos que queda, dice, espérate, espérese, estoy María. traduciendo, no es lo que yo digo, es lo que han dicho. Seguro que no es lo que tú No, no es lo dices. que yo digo, no, 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 Bueno. para nada. No, no, no. Entonces, yo lo que digo es, ¿está usted de acuerdo con eso? ¿Cómo usted lo interpreta? ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo primero, María, es que en la manera en que el PRM llega al gobierno y sus principales voceros abordaron los temas de corrupción, de justicia, su comportamiento, sus palabras, sus actitudes mostraron que habían orquestado una campaña de descrédito, una campaña sucia contra el Partido de la Liberación Dominicana, que de repente cuando está en el fragor de una campaña electoral, aunque no sea correcto, es entendible. Pero es cuestionable cuando ya tú asumes la investidura de conducir el Estado dominicano. Esto se lo hicimos saber en múltiples ocasiones en los primeros meses a voceros del gobierno y específicamente al presidente Abinader. Después han ido bajando el tono en la medida en que la misma sociedad le ha cuestionado esa actitud que se aleja mucho de una justicia independiente. Y por eso hoy en día, sí es cierto que hay casos que están cursando en la justicia a través de expedientes que ha sometido el Ministerio Público que involucra
a figuras dirigentes del PLD o figuras vinculadas al PLD, no es menos cierto que hay que asumir siempre la presunción de inocencia. En el caso de los políticos y de los servidores públicos, todavía estamos en una cultura donde hay una tendencia en el imaginario de presumir los culpables simple y llanamente por ejercer la función pública. Y esto se lo aclaro a los funcionarios actuales que están muy prestos a dar cualquier tipo de declaración que se vea en ese espejo. El día que decidieron decir que sí, que querían asumir una función pública, sepan que estarán sometidos no solamente al escrutinio público, sino a la duda pública, al rumor público. Y es uno de los flagelos que tiene nuestra cultura política hoy en día en la República Dominicana. Esperemos que la justicia, siguiendo el debido proceso, determine quién es culpable de alguna mala práctica o quién es inocente. Y lo que el PLD sí ha dicho en varias ocasiones, el comité político, es que si es cierto que nosotros no vamos a auspiciar ni opacidad ni impunidad, no es menos cierto que también el PLD estará vigilante para defender los derechos de cualquier imputado que esté vinculado a nuestra organización para que se les respete el debido proceso. Y de eso es que se trata, María. Perfecto. Tenemos que recordar su buena gestión al frente de la Cancillería. Ha sido toda una referencia, su trabajo al frente como ministro de Relaciones Exteriores. Ahora mismo la República Dominicana trata de lograr un acercamiento con Haití en momentos en que se produce un escenario bastante fuerte políticamente hablando, donde la oposición declara un presidente que todavía no entra en funciones porque no le corresponde aún. Y eso podría desatar, según análisis de varios expertos, una guerra civil en Haití. ¿Cómo le ha parecido el acercamiento, los trabajos que ha venido realizando el nuevo ministro de Relaciones Exteriores en torno a este problema que no es desde ahora que estamos enfrentando? Sí, María, esto es una historia repetida. Es una historia repetida que pasa periódicamente en cada coyuntura. Lamentablemente, la República de Haití adolece de una debilidad estructural en su sistema político y también en otros sistemas como el económico y de repente el social. En el caso de nosotros expresamos que en el caso de la iniciativa que tuvo el actual gobierno de un acercamiento, una búsqueda de definir una agenda de trabajo común, que eso es correcto, una actitud de esa naturaleza, pero que bajo ninguna circunstancia se entendiera que eso que se publicó en los diarios no era un acuerdo, eso fue una declaración de intención de una agenda común de parte del gobierno dominicano. Pero para tú tener unas relaciones bilaterales, tú tienes que tener dos partes. Y cuando digo dos partes institucionales. En el caso de la República Dominicana, tiene un Estado bien formal que tiene debilidades, sí, como cualquier Estado del planeta, más o menos, pero un Estado constitucionalmente establecido y respetado por todas las fuerzas sociales. Y en el caso de Haití, lamentablemente, hay un Estado que está permanentemente en cuestionamiento, en todo el sentido de la palabra, por los mismos haitianos. Hoy en día vemos cómo hay un desconocimiento total del ejercicio presidencial del presidente Moïse y por otro lado la oposición declara la competencia de designar a un presidente interino. En una disputa de esa naturaleza, donde incluso están envueltos los tribunales, no solamente el Congreso y el Ejecutivo, tú tienes como una resultante la ausencia de institucionalidad total. Tú no puedes desarrollar relaciones bilaterales efectivas en esas condiciones. Por eso, lo que he visto que es prudente ahora para abordar el problema haitiano, que la República Dominicana apele a relaciones multilaterales, es decir, el concierto
de naciones que de alguna manera pueden tener incidencia en Haití, que puedan aunar esfuerzos, y también organismos multilaterales como la misma OEA o Naciones Unidas, que no deben ser indiferentes ante una situación, porque como bien mencionaba María, esto puede irse más allá de una simple crisis política y terminar en una contienda interna, intestina, que va siempre a impactar negativamente en la República Dominicana. Por eso que la República Dominicana tiene que ser proactiva ante una situación como esta y apelar a las relaciones multilaterales, a los organismos internacionales, para que actúen como comunidad, en conjunto, para ayudar a los haitianos a dirimir esta situación, que como dijimos al principio, pues es reiterada, la hemos vivido ya en múltiples ocasiones. Navarro, también tenemos que hablar de educación antes de finalizar esta entrevista. Por motivo de la pandemia, el país, al igual que otros países, ha visto la necesidad de implementar la educación virtual o la que denominamos nosotros a A distancia. distancia, sí. Exacto. Hasta el momento se han reportado muchas quejas en el proceso, en el desarrollo, de que los niños tienen algunos de clase baja, no pueden acceder a las tecnologías, no pueden porque no tienen internet o porque no tienen energía eléctrica. Se han dicho muchas cosas de este proceso que a la larga se ha vuelto, es una necesidad, pero también reconocer que somos un país que tiene muchas necesidades económicas y en diferentes estratos sociales. ¿Qué le parece a usted como ex ministro de Educación? ¿Qué recomendación usted podría hacer en este momento? Y María, desde el principio, con todas las restricciones que nos ha generado la pandemia, en este caso para el sistema educativo, fue correcto que las autoridades de educación pues abordaran el reto usando la tecnología a través de plataforma digital que ya estaba en un proceso de avance y montaje con el programa República Digital del gobierno del presidente Danilo Medina, y también con otros medios masivos de comunicación como la televisión y la radio. Todo eso es correcto. El problema que hemos visto y que cada vez más se agudiza es que los aprendizajes tú no lo puedes generar en los estudiantes escolares, ¿no? De primaria y de secundaria, con una estrategia de educación a distancia si no cuentan con tutorías presenciales que le den soporte, que le den seguimiento y que vayan más o menos midiendo el avance en los aprendizajes. Especialmente cuando se trata de plataformas digitales a través de computadoras, de cualquier tipo de conectividad, de dispositivos con conectividad, la tutoría de repente puede ser a distancia más efectiva porque es interactiva. El profesor o el tutor puede escuchar al estudiante, darle recomendaciones. Hay una relación de doble vía, pero cuando se trata de televisión o radio, ahí es unidireccional, porque la radio puede ser interactiva cuando son programas con adultos que tú hablas y te responden, pero cuando se está hablando de impartir docencia, que tú tienes miles, cientos de miles de estudiantes, ya no puede ser interactivo. Y por tanto debes tener a un adulto preparado que le dé asistencia al estudiante. Lo que se planteó en principio es que esa tutoría presencial la darían los padres, pero eso está fuera totalmente del contexto de la República Dominicana. La mayoría, la gran mayoría de padres o no tiene tiempo para dar esa tutoría de manera oportuna, o si tiene tiempo de repente no tiene las competencias básicas didácticas para poder entender primero lo que le han impartido a sus hijos y segundo para poder aclararle a sus hijos las dudas. Muy por el contrario. Entonces, ante una realidad así, imagínate cientos de miles de estudiantes viendo un televisor o escuchando en la radio explicaciones de matemáticas o de letras, de idiomas.
tomando una cartilla, de repente tomando nota, viendo ahí. Si tienen una duda, si no entendió, ¿qué pasó? Fíjate que el problema de los aprendizajes es que son concatenados. Para tú entender un concepto, debe tener conceptos básicos previos. Si esos conceptos básicos previos no lo asimilaste, no hay posibilidad de entender los más complejos y se va acumulando un entorpecimiento, como si fuera una bola de nieve que crece, genera un complejo, una angustia en los estudiantes que bloquea. Entonces, todo esto se está dando hoy en día. Son intangibles que de repente no se perciben con facilidad a menos que tú pases pruebas. Y por esa razón, ¿cuál es el peligro ante una situación como esta? Que las autoridades de educación hagan creer al país de que se impartió un año escolar y que los padres, las familias, ante eso se queden callados y simulen que sus hijos cursaron un año escolar. Y quedamos todos contentos, menos el aprendizaje de los estudiantes. Por eso lo que he planteado es que para resolver el problema de la tutoría presencial, al menos un día a la semana, los estudiantes debieran ir a las escuelas para recibir ese apoyo de los maestros. ¿Y cómo hacerlo? Si una escuela tiene 500 estudiantes, lo podemos dividir en 5 grupos de 100 estudiantes y que cada grupo, ya sea por grado, por niveles, como se entienda, vaya un día. ¿Qué quiere decir? Que en un espacio para 500 estudiantes, cada día lo que estarán yendo es 100. Eso te logra a ti, te permite a ti bajar la densidad de la matrícula estudiantil que garantice el distanciamiento, el establecimiento de los protocolos de seguridad y recibir las preguntas, las dudas de los estudiantes, revisar los cuadernillos, hacer esa tutoría. Ahora, he escuchado que se ha planteado que, bueno, que eso pone en riesgo la salud de los maestros. Bueno, hay maestros que por su edad o su condición, su cuadro de salud, no pueden ser expuestos. Como se ha tomado la decisión en el ámbito de los médicos. No todos los médicos están en el frente de batalla. Aquellos que por su edad o por su condición de salud son muy vulnerables, no se le ha pedido hacer eso. A los maestros que estén en esa condición de vulnerabilidad, no se le puede pedir la tutoría presencial, pero hay decenas de miles de maestros que por su edad, su condición de salud, sí podrían, con todos los mecanismos de seguridad, hacer esto sin correr riesgo su salud. Pero estaríamos salvando de alguna manera el año escolar. Aquí estoy muy de acuerdo con usted con esas declaraciones y esa sí fui yo, esas son mis Así, declaraciones. sí, Tenemos que así finalizar mismo. con una pregunta, ya con esto cerramos. Han sido meses solamente de gestión, ya pasaron los 100 días de gracia, pero me gustaría saber cómo usted ve las actuales autoridades, cómo define este gobierno, cómo lo ve más o menos. Hasta ahora, la Ujú. percepción que se ha generalizado es que es un gobierno burbuja, María. O sea, un gobierno que está dedicado fundamentalmente a una estrategia de marketing, de posicionamiento, como si estuviéramos en una campaña electoral. Y eso es altamente peligroso. ¿Y por qué? Porque siguen acrecentando las expectativas en la población que nunca podrán satisfacer. Y vendrá entonces después la respuesta. Esto es un boomerang. Ellos han ido construyendo desde que llegaron un boomerang. Porque la situación que vive el país, que no es responsabilidad del gobierno en curso, ¿no? Del PRM, no es responsabilidad que surja la pandemia y sus efectos. Lo que sí es responsabilidad de ellos es el manejo que dan a esto y la efectividad de este manejo. Y por marketing publicitario, por manejo de medios de comunicación, de propaganda, tú logras en un corto plazo hacer creerle a la gente que la realidad es otra, pero eso es en un corto plazo. Muy pronto una parte de la población se va a dar cuenta que es mentira todo lo que están diciendo y después toda la población se dará cuenta que fue engañada.
Entonces, sean sinceros, hablen la verdad. Cuando cometan un error, no digan que fue el PLD o por culpa del PLD, que todavía siguen con ese relajo. Digan cuando cometen un error, que cometimos un error. Cuando no saben qué es lo que hacer, busquen el apoyo de los otros sectores. Siéntense. Han hablado tanto de diálogo, pero al final toman decisiones de manera unilateral. Y eso es lo que hemos estado viendo en la mayoría de los sectores. Así es que ante una situación tan dramática, donde todos los sectores debiéramos estar concentrados en los mejores intereses de la población dominicana, se requiere de un gobierno sincero, que ya se siente a gobernar y que deje de hacer campañas, porque hacen de todo, de cualquier cosa, hacen una campaña. Mencionan que van a hacer 30,000 viviendas y después aparecen los anuncios que resolvieron el problema habitacional, pero son cosas absurdas. Entonces, ahí es que nos preocupa y principalmente porque el interés del Partido de la Liberación Dominicana es que haya una buena gestión de los principales problemas del pueblo dominicano, porque nuestro objetivo, recuerda que nuestro lema es servir al partido para servir al pueblo. Nuestro interés, el sentido de existencia del PLD es el interés del colectivo, especialmente de los sectores más vulnerables. Andrés Navarro, tenemos que agradecer su participación aquí con nosotros a través de este espacio. De verdad que esta es su casa y yo sé que más adelante quizás podemos tenerlo nuevamente con nosotros. Así ha sido un Esperamos que placer, sí. María. Sí, Y de verdad gracias. que deseamos éxito y vamos por esa secretaría. Bueno, señores, nos despedimos de esta manera. Llegamos al final, agradeciéndoles como siempre que nos siga a través de nuestras plataformas digitales. Recordarles que tenemos mucho contenido informativo para todos ustedes. Soy María Santos. Hasta una próxima.